Nosotros acá tenemos un circuito integrador que es el que aparece acá. Y el problema nos da ciertos datos, ¿sí? Bueno, es similar al circuito de un amplificador inversor. La diferencia es que se agrega un capacitor en paralelo con la resistencia que teníamos nosotros de conexión. Si energizamos con más o menos 15 volts a nuestro amplificador, la tensión de entrada, una señal cuadrada, nos dan los datos que tenemos que considerar, y la relación, el valor de R1 y el valor de RF. Nos pide analizar la salida para distintas frecuencias, menores y superiores a 10 veces la frecuencia de corte, y para frecuencias cercanas a la de corte, ¿sí? Y determinar la capacitancia del condensador considerando una frecuencia de corte particular. Verificar la respuesta obtenida con la ecuación matemática de la ganancia de tensión en función de la frecuencia, e indicar la frecuencia, indicar para qué frecuencia el circuito se comporta como amplificador inversor y como integrador. ¿Por qué? Porque en base a la frecuencia que circule por el capacitor, este capacitor va a trabajar de una forma particular. Pero comencemos a analizar en sí un circuito integrador. Nosotros sabemos... Uy, volví a perder. No, esperen que no puedo escribir. Ahí está. Ahora sí. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Que los amplificadores integradores ¿qué característica tenían? Realizaban una función matemática, ¿sí?, de integración. O sea que la señal de salida es la integral de la señal de entrada. La ecuación en este tipo de circuitos era de la siguiente forma: la tensión de salida en función del tiempo era igual a menos 1 sobre R por C por la integral de la tensión de alterna por dt, por el diferencial del tiempo, menos RF sobre R1 por la tensión de continua, ¿sí? Ahora, B sub AC, esta es la componente de alterna, de la señal de entrada, ¿sí? Y B sub CD va a ser la componente de continua. Muy bien, ahora, si por ejemplo la señal de entrada no tiene una componente de continua, nosotros vamos a tener a la salida solamente una componente de alterna. Y si no tiene una componente de alterna, la salida que vamos a tener nosotros va a ser
menos RF sobre R1. En este caso, bueno, ello podemos por la componente de S. Sí, bien. ¿Qué vamos a tener en cuenta nosotros cuando trabajemos con estos circuitos? No sé qué le pasa hoy a mi lápiz. Vamos a poner otra página más. No era lo que quería hacer. Quería duplicar. Ahí está. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Voy a borrar un poquito. Bien, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Que la R, ¿sí? La RC que está acá, que a veces la van a encontrar como RE también, en el práctico les llaman RC, les va a servir para balancear el circuito. ¿Sí? Fíjense el valor que tiene que tener la RC. Era el paralelo entre R1 y R2 o RF. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la función de esta resistencia en el circuito? Era mejorar la tensión de offset, ¿de acuerdo? Para que en la salida no tenga una tensión de offset que me modifique mucho la señal de entrada. Luego, la resistencia RF lo que va a hacer es limitar la ganancia de la componente de continua. Observen que si yo tengo solamente una componente de alterna, estoy sin la componente de continua, en esta ecuación no aparece la RF. Solamente aparece cuando yo tengo presencia de una componente de continua. Entonces, por eso es que va a limitar la ganancia de continua o referida a la componente de continua de mi sistema. Después, el valor del capacitor en realidad es un valor, no está, o sea, lo defino a partir de la frecuencia de corte en la que trabajo, pero por lo general se dice que el valor del capacitor es libre. Es libre, pero lo voy a poder definir de la forma que le acabo de decir. Y luego, otro punto que vamos a tener en cuenta es que el voltaje de offset está en el orden de los milivolts. ¿Sí? Bien. Ahora bien, recordemos un poquito con respecto a la impedancia de un capacitor. ¿Sí? La impedancia de un capacitor, que yo le puedo llamar XC, reactancia capacitiva, va a ser igual a 1 sobre omega C, que es igual a decir 1 sobre 2pi por F por C. ¿Sí? Bien. Este circuito se va a comportar de una forma o de otra en base a la frecuencia que tenga mi señal de entrada. ¿Sí? Para frecuencias bajas, este capacitor se comporta como un circuito abierto. ¿Por qué? Observemos. Acá nosotros tenemos que esta es la impedancia o la reactancia capacitiva de este capacitor.
Entonces, si yo tengo frecuencias bajas, digamos que la aproximamos a 0, 1/0 es infinito, o sea, es un valor muy grande. Entonces, esto, si es un valor muy grande, sería como si estuviese abierto, ¿sí? Entonces, para frecuencias bajas, el capacitor es como un circuito abierto. Entonces, para frecuencias menores o iguales a la frecuencia de corte, ¿sí? Este capacitor va a trabajar como un amplificador inversor. Si nosotros redibujamos este circuito nos quedaría de la siguiente forma. R1, RF y RC. Esto sería para frecuencias bajas. Entonces, ahí nosotros podemos observar que es el circuito que ya vinimos analizando, o sea, el amplificador inversor. Ahora veamos qué pasa para frecuencias altas, ¿sí? Corremos un poquito. Bien. Entonces, para frecuencias altas, el capacitor se va a comportar como un cortocircuito. Regresemos a ver esta ecuación. Si yo tengo una frecuencia muy alta, la hago tender infinito, 1/infinito, 0. Entonces, si la impedancia es 0, es un cortocircuito. Por eso es que plantea que puede ser, que la puedo representar como un cortocircuito. Entonces, en este caso, para frecuencias mayores o iguales a la frecuencia de corte, va a trabajar como un circuito integrador. ¿Sí? Ahora bien, por otro lado, la frecuencia de corte, nosotros habíamos visto ya la vez pasada que estaba dada por la siguiente ecuación. 1/2pi por R por C. Entonces, si nosotros consideramos una frecuencia de corte de 1,5 kHz, que es lo que me plantea el problema, ¿sí? Me pide determinar la capacidad del condensador considerando una frecuencia de corte de 1,5 kHz y determinando que RF es 10 R1 y R1 es un K. De esta ecuación, si yo despejo la capacitancia, voy a poder conocer su valor. 2pi por R por F de corte. ¿Sí? Entonces, yo con estos valores yo voy a poder determinar cuál es el valor de la capacitancia del circuito que van a armar ustedes. Bien. De ahí, ¿qué más pide este? Bueno, y ya está con respecto al otro análisis que hicimos, cuándo va a trabajar como amplificador inversor y cuándo como integrador. Entonces ahí ya estaría la respuesta de lo que ustedes tienen que realizar en que era lo que nos había quedado la vez pasada. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, no está difícil. Ok,
sí, por ahí capaz que salen las preguntas cuando ustedes ya comiencen a hacerla, la práctica en sí, y ahí, uy, ¿por qué no pasa esto? Bueno, ahí capaz que sí, volvemos a retomar un poquito el tema y lo volvemos a ver. Ahora es como para que tengan un pantallazo general de qué es lo que tendrían que realizar en la práctica. Ok. Ahora vamos a ver un trabajo práctico, que sería un trabajo práctico número 3. Nosotros habíamos visto 1, 2, y habíamos comenzado a trabajar con laboratorio. Entonces ahora vamos a ver un trabajo práctico sobre amplificadores operacionales y sería nuestro práctico 3. Todavía no está en el aula, ahora les voy a subir al final de la clase, pero les voy contando más o menos, son varios puntos. Hoy vamos a hacer 5 puntos, y la clase próxima vamos a hacer el resto. Son para hacer cálculos numéricos. Yo voy a ir poniendo en pantalla, ya pongo el primer punto. Profe, ¿hay un parcial 8 de julio? No sé, ¿sí? ¿O me confundí? 8 de julio es jueves, no creo. Pero seguro que el ingeniero quería tomarles la última semana el Sí, parcial. profe, cae jueves el 8. Pero no creo que sea el 8, debe ser 7. O en algún lado dice que es 8. No, tampoco dijo Okay. que 7, profe. Bueno, yo sí estuve en la clase en donde él dijo que quería que sea la última semana, así se podían ver, no me acuerdo hasta qué tema quería llegar. Pero yo supongo que será ese miércoles 7. La verdad no creo que sea el 8, porque como vemos práctica el 8, y no me dijo que yo les iba a tomar. Así que yo creo que él les va a tomar el parcial. Entonces, si les toma, va a ser el 7 de junio. Claro, profe. Y él va a avisar, Sí, va no, a decir el seguro. agua. Seguro que antes de pensar, ¿no? Sí. Incluso el otro miércoles consúltenle. No dejen hasta último momento como por a ver si se olvida, no. Pregúntenle el otro miércoles. Bien. Ok. Este es nuestro primer ejercicio y es con respecto a amplificadores operacionales, ¿sí? Dice, determinar la ganancia, la intensidad de corriente y la tensión de salida del siguiente circuito amplificador. Nosotros acá tenemos un amplificador inversor, ¿sí? Tenemos resistencias, los valores, la tensión de entrada y nos pide la tensión de salida. Entonces, Profe, creo ¿sí? que me está compartiendo pantalla. Ah, ¿no? Ah, lo que pasa es que, perdón, estaba compartiendo la anterior y no deben haber visto nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta es. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, bien. Perdón, me había quedado con la pantalla anterior y cierto que son pantallas individuales. Bien. Entonces, tenemos que conocer la ganancia. Uy, no me gusta ese color. Nos pide la ganancia, la intensidad de corriente, y qué cosa más, y la tensión de salida. Eso es lo que nos pide el problema. Bien. ¿Qué datos tenemos? Conocemos la tensión de entrada, que es de 3 volt. Conocemos
nosotros a este le podemos llamar R', R2', que va a ser R6K en paralelo con R3K. ¿Sí? Le pongo el subíndice del valor numérico de la resistencia, la otra es decir que esto es R1, esto es R2 y esto es R3, así no estemos trabajando, entonces es R2 en paralelo con R3, la resistencia en paralelo que conocemos ahí. Ustedes saben que si tenemos un circuito inversor, la tensión de salida va a ser igual a menos R2' en este caso sobre R1 por la tensión de entrada. ¿Sí? Entonces nosotros, ustedes van a calcular la R2', R1 es dato, que es un K, la tensión de entrada es dato, y eso les va a dar una tensión de salida de menos, si no me equivoco, 6 volt, lo controlan después. Bien. El signo negativo, por supuesto, nos está indicando que estamos trabajando con un inversor. La ganancia de tensión vamos a obtenerla como la tensión de salida sobre la tensión de entrada, ¿sí? Tensión de salida, acabo de conocerla, tensión de entrada son los 3 volt, puedo conocer la ganancia del circuito. Y por último, para determinar la corriente, la corriente va a ser igual, la corriente, fíjense, que es la que me pide, la que va por ahí, va a ser igual a tensión de salida sobre la resistencia R2, porque no es en el R paralelo, sino solamente la que está ahí arriba. Entonces, ustedes acá pueden determinar la tensión de salida, como tiene sentido opuesto, es menos, esto sería menos B0 sobre R2, por lo tanto va a ser positivo el valor que voy a obtener. Entonces les va a dar los 6 sobre los 6K, va a ser igual a 1 miliamper la corriente por el circuito. ¿Sí? Entonces de esa forma ustedes ya pueden conocer todos los datos que les pide el análisis del primer circuito. Veamos otro puntito. A ver. Aquí. Veamos un segundo punto. Analicemos nuestro segundo circuito. Este es el segundo circuito. Ok. Dice, determinar la tensión de salida del circuito, del siguiente circuito. Alimentar el circuito con más o menos 15 volt, o sea, acá yo lo alimento con más o menos 15 volt. ¿Sí? Después alimentarlo con más o menos 12 y con más o menos 10. Y en todos los casos determinar la salida. Entonces acá, lo primero que vamos a hacer nosotros es trabajarlo un poco este circuito y vamos a considerar la tensión en este punto, ¿sí? Vamos a considerar un divisor de tensión y a través de Thevenin vamos a obtener una tensión de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Entonces esta parte me quedaría graficado, o sea, si lo modifico al circuito, me va a quedar de esta forma. Acá está el amplificador. Amplificador menos más
Esto va masa. Y acá va una resistencia a la salida. Resistencia a la salida. Tensión de salida. Tensión de entrada. No, perdón. Esto es tensión de Thevenin. Y esta es resistencia de Thevenin. Y estas son, este le vamos a poner R1 y este le vamos a poner R2. ¿Sí? Entonces, para determinar la tensión de Thevenin, o sea, la tensión en este punto, ustedes saben que va a ser, este le vamos a llamar BG, B sub G. Entonces, la tensión de Thevenin va a ser igual a B sub G, este va a ser, qué sé yo, RA y este es RB. ¿Sí? Entonces va a ser BG por RA sobre RA más RB. De esa forma yo obtengo la tensión. Y la R de Thevenin no es otra cosa que el paralelo, ¿sí?, entre RA y RB. Ahora bien, yo a estas dos les puedo llamar R1'. Entonces mi R1' va a ser igual a R1 más R de Thevenin. Entonces de esa forma ya me queda un circuito que me va a ser mucho más simple de analizar. ¿Por qué? Porque es un circuito inversor, ¿sí? Entonces ahí ya puedo conocer la tensión de salida que me pide, la tensión de salida empleando menos R2 sobre R1' por la tensión de entrada. Entonces, aquí veamos, chiqui, yo voy a tener bien, entonces ustedes ahí pueden determinar la tensión de salida ya conociendo cuáles son los valores de esas tensiones de entrada. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Profe, dice que BG igual a 11 voltios. Sí, En el gráfico. 11. Bien, bien. Sí, 11 dice. 2K, 6K, 4K, 12K. Tensión de salida. Bien. Veamos otro punto. A ver, ¿cuál podemos ver ahora? Veamos este. Bien. Dice, determine el nivel de la señal de entrada para que la salida sea un 80% de BCC. El punto A conectado a tierra, ¿sí?, siendo R1 igual a R3, R1 igual a R3, y R2 igual a 10K y RF igual a 75K. ¿Cuál será la tensión de salida si la tensión de entrada se conecta al punto A en el punto de entrada a tierra? Bien, entonces tenemos que hacer dos cosas en este punto. Por un lado, nosotros necesitamos determinar la tensión de entrada considerando que la tensión de salida es el 80% de BCC. BCC es más o menos 12 volt. Entonces, nuestra tensión de salida va a ser 9,6 volt. Ese sería el 80% de BCC.
Entonces, nosotros acá tenemos un circuito no inversor, observen, porque tenemos que en la etapa, en la entrada no inversora, tenemos la señal de entrada. Y en la etapa inversora va más, entonces esto es un amplificador no inversor. Nosotros en los amplificadores no inversores sabemos que la tensión de entrada es igual a la tensión de salida sobre 1 más R2 sobre R1. ¿Sí? Esto es R2, este es R1, perdón, y esto se considera el R2 de mi circuito. Entonces, acá cómo vamos a determinar, no, perdón, es aquí. Esto es R1. Le pongamos así. Sería R3 acá y R2 acá. Ahí está mejor planteado. Bien, entonces, a ver, ya les digo si es así. R3 es aquí, es igual a este de aquí, pero es 75, o sea, R. Ah, no, estaba bien hace un rato. Es RF sobre R1. Así es. Sí. Bien, esa sería la tensión de entrada de este tipo de circuitos. Entonces, ustedes tienen todos los datos ya para poder determinar cuál va a ser la tensión de entrada. Reemplazando, obtienen esa tensión. Ahora bien, me pide la tensión de salida si la tensión de entrada se conecta al punto A. Si la tensión de entrada yo la conecto al punto A tierra. ¿Sí? O sea que tengo ambas entradas a masa. Esto desaparece y tengo ambas entradas a masa. Bien. Si tienen ambas entradas ustedes a masa, ¿qué tendrán de señal de salida? ¿Qué les parece? La tensión de offset. Muy bien, la tensión de offset, exactamente. Entonces, lo que ustedes tienen acá que decir que lo que van a obtener de tensión de salida es la tensión de offset, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, en teoría, tendrían que obtener un 0. Si yo tengo las dos entradas a masa, mi salida tendría que ser un 0. Pero si estamos trabajando con amplificadores reales, en realidad la salida va a ser mi tensión de offset. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sigamos. A ver, otro puntito más. Este vamos a hacer. Este que tiene varios similares. Bien. Acá tenemos un circuito. Ese circuito que tenemos ahí es un amplificador diferencial, ¿sí? Este circuito que tenemos acá presente. Recuerden que los amplificadores diferenciales lo que hacen es amplificar la entrada, o sea, amplifican, mejor dicho, la diferencia entre dos entradas, pero rechazan la señal común a esas dos entradas. O sea, esa es la función que tiene un amplificador diferencial. Entonces nosotros podríamos decir que para nuestro análisis, acá vamos a tener una B sub A, acá vamos a tener un B sub B. La corriente que ingresaba a nuestro amplificador va a ser igual a 0. Esta corriente de acá también es igual a 0
por la masa virtual que se produce en estos amplificadores. Y hagamos primero un análisis en el nodo A. Vamos a hacer un análisis considerando el nodo A. Pongamos análisis en nodo A. Bien. Si nosotros observamos en el nodo A, ¿sí?, y hacemos un análisis de las corrientes, podemos decir que B1 menos B sub A sobre R1, que es la corriente que pasa por acá, va a ser igual a B sub A menos B sub 2 sobre R2. Entonces, si trabajamos un poco con esta ecuación, podemos escribir como B sub 1 sobre R1 menos B sub A sobre R1 igual a B sub A sobre R2 menos B sub 2 sobre R2. Entonces, despejemos B sub 2, ¿sí? Entonces acá vamos a tener B sub 2 sobre, B sub 2 es nuestra salida. B sub 2 sobre R2 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a B sub A sobre R2 más B sub A sobre R1 menos B sub 1 sobre R1. De aquí podemos trabajar con estas dos, sacar factor común B sub A y me queda 1 sobre R2 más 1 sobre R1 por B sub A menos B sub 1 sobre R1 va a ser B sub 2 sobre R2. Entonces, B sub 2 vamos a tener que es directamente 1 más R2 sobre R1 por B sub A menos R2 sobre R1 por B sub A. ¿Sí? Eso por un lado. Después, si analizamos el nodo B, va a ser nuestro segundo análisis. Vamos a analizar el nodo B. Borremos. Bien, analizando el nodo B, tenemos que, aquí, ¿sí?, tenemos que B sub 3 menos B sub B sobre RA va a ser igual a B sub B menos 0 sobre RB. De acá lo trabajamos un poco, B sub 3 sobre RA menos B sub B sobre RA igual a B sub B sobre RB. Y de acá vamos a despejar B sub B. Vamos a tener B sub 3 sobre RA va a ser igual a 1 sobre RA más 1 sobre RB por B sub B. Después me va a quedar a puedo pasar para acá RA, me va a quedar que B3 va a ser igual a 1 más RA sobre RB por B sub B. Y si yo despejo B sub B de acá, me va a quedar B sub 3 sobre 1 más RA sobre RB. Entonces, esto va a ser B sub B. Ahora bien,
El punto, como hemos dicho que acá había una masa virtual, el punto B sub A y el punto B sub B tenían el mismo valor. Entonces, considerando esta ecuación y considerando, ¿qué pasó? Y considerando esta ecuación, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es reemplazar aquí el valor de B sub B, porque es el mismo. Entonces, la ecuación me va a quedar en términos que no son ni B sub A ni B sub B. Entonces, al reemplazarla, voy a ir a una siguiente ecuación. Al reemplazarla, vamos a poner acá, sustituyendo, vamos a poner que para B sub A igual a B sub B, o no para, sino como sería, como B sub A es igual a B sub B, si sustituimos, nos quedaría, ¿dónde está la ecuación? Esta es la que me interesa. Nos queda, es B sub 2, va a ser B sub 2, a ver, la voy a copiar para llevarla, vamos a hacer una cosa, ahí. Así la reemplacemos, yo la puedo escribir, pero mejor si ustedes la ven. Esta es mi ecuación, a ver, yo la copio y la llevamos para la otra. Copy, la llevamos acá, control V, para modificarlo en base a lo que necesitamos modificar. Entonces, si yo acá en esta ecuación reemplazo B sub A por este valor, que era igual a B sub B, yo aquí a esta expresión la puedo escribir de la siguiente forma, como RB sobre RA más RB por B sub 3. La escribo de esta forma para que no tenga tanto embrollo matemático cuando esté trabajando, ¿sí? Entonces B sub 2 va a ser igual a 1 más R2 sobre R1 por B sub A, que es RB sobre RA más RB por B3 menos R2 sobre R1 por B1. Entonces, de esta forma, me queda a mí la ecuación que ustedes van a encontrar. Esta sería la ecuación general para un circuito de este tipo, ¿sí? La recorro. Entonces, observemos qué nos plantea el problema. Dice, en el circuito siguiente desea conocer RA para una salida, para que la salida, sea B sub 2, o sea, esta salida B sub 2 va a ser igual a B3 sobre 3 menos 2B1. Esa sería la salida. Entonces, B3 va a valer 2 vol, B1 va a valer 1 vol, o sea que yo ya sé cuál va a ser el valor de la B2. Pero la vamos a poner de esta forma. Entonces me va a quedar B3 sobre 3 menos 2 por B1 va a ser igual a ¿quién? A 1 más R2 sobre R1 por RB sobre RA más RB por B3 menos R2 sobre R1 por B1. Entonces acá lo que me está pidiendo es el valor de RA. ¿Qué hago? Reemplazo
y de espejo RA. B1 vale 3, 3 sobre 3, 1, menos, perdón, B3 vale 2, a ver, 2, estoy haciendo mal yo acá. B3 vale 2, sería 2 tercios, menos B1 vale 1, 2 va a ser igual a R2 conozco, son 10K, esto es 1 más 10K sobre R1 que son 5K, este me queda 2, después acá RB vale 10K también, RA más 10K por B3, que era 2 volt, menos R2, que son 10K, sobre 5K por B1, que es 1 volt. Otra vez me queda acá 2. ¿Sí? Entonces, de acá, fíjense que la única incógnita que tengo es RA, por lo tanto, van despejando los valores, haciendo la parte numérica, y les va a dar el valor de RA. Esto va a ser, creo que les da en kilo el valor. ¿Sí? Bien. Entonces, de esa forma ustedes ya pueden conocer cuánto va a ser el valor de RA. Ahora les dice, en caso de que RA sea un cortocircuito, ¿cuál va a ser el valor de la salida? Entonces, para eso, otra vez vamos a tomar esta ecuación, pero ahora, si RA es un cortocircuito, significa que RA es 0. Entonces, acá esta ecuación, veamos cómo nos va a quedar. Esto no sirve. Bien. Si RA es 0, nos va a quedar 1 más R2 sobre R1, y acá si es 0 es RB sobre RB 1. Entonces directamente B3 menos R2 sobre R1 por B1. Entonces ahí reemplazan los valores, que todos los valores lo conocen, y ya pueden obtener el valor de la tensión de salida. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ninguna, profe. Ok, bien. A ver, veamos otros puntitos más. Otro puntito más. Este puede ser. Profe, disculpe, ¿por qué no lo hicimos al punto 3? Porque es Te parecido. digo para que ustedes lo hagan. Bien, bien, bien. Cualquier cosa lo vemos la otra semana si no lo pudieron hacer. Bien. A ver. Este sí me va a servir. Voy a usar este mismo. Dice, la tensión de alimentación del circuito anterior, o sea, de este circuito, es de más o menos 12 volts. Y la tensión de entrada son B1 igual a 2 volts y B3 es una señal diente de sierra cuya tensión de pico es 5 volts y su periodo es 3, RA igual a RB sobre 5, determine y grafique la salida B sub 2. Eso es lo que nos determina o que nos pide en este problema. Entonces, usando el mismo circuito del punto anterior, ¿sí?
dándonos una señal. Nosotros acá tenemos en B sub 1 tenemos una señal continua y en B sub 3 tenemos una diente de cierre. Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos graficarla a nuestra señal de entrada, va a ser de la siguiente forma. Vamos a hacer una línea. Vamos a graficar en la misma línea. Bien, entonces nosotros, por ejemplo, la B1, perdón, tiene 2 vol, entonces esto pueden ser 2 vol, y es una constante, una continua. Después tenemos la B3, dice que es una diente de sierra, y el valor pico de la diente de sierra es de 5 vol. Y tiene un periodo de T. No nos dice el valor, pero dice que el periodo es de T. Entonces nosotros podemos graficar esta diente de sierra con pico de 5. Yo digo que esto es 5, por ejemplo. Entonces, si este es el periodo de la señal, la diente de sierra me mostraría algo así. Uy, qué feo. Es el pulso de un jueves a esta hora. Una diente de sierra más o menos. Entonces, si este es el periodo, a ustedes les va a salir hermoso porque tienen un hermoso pulso o tienen regla. Bien, esa sería la diente de cierre, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos en la entrada una continua y la diente de cierre, y nos dice que tiene un periodo T, nos dice que RA va a ser RB sobre 5, RB era 10K, entonces yo puedo decir acá que RA va a ser igual a RB sobre 5, por lo tanto va a ser 10K sobre 5, o sea, esto va a ser 2 kilo. Ese va a ser el valor de la RA. Ahora bien, para determinar el valor de la salida, nosotros vamos a considerar la ecuación que vimos hace un rato. Entonces la volvamos a copiar esta ecuación. Era esta ecuación que estaba acá. Entonces a esta la llevemos a la vuelta otra vez. Esta es la ecuación que tenemos que considerar. En esta ecuación, nosotros acá podemos sacar el valor de la tensión de salida, ¿sí?, en base a estos datos. Ahora, con ese valor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar para los diferentes tiempos cuál va a ser el valor de la tensión. Entonces, primero lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿sí?, en nuestra ecuación los valores de las resistencias, y la tensión B1 es un valor constante, pero B3 no. ¿Por qué? Porque B3 depende del tiempo, es nuestra señal, variable. Entonces, si yo reemplazo todas las resistencias como para que me quede en función de B3 y de B1, esto me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar B2 va a ser igual a 1 más R2, que vendría a ser 10K, sobre R1, que vendría a ser 5K, por RB,
que vendría a ser 10K, sobre RA, que serían 2K, más RB, que serían 10K. B3 menos R2, que dijimos que eran 10K, sobre 5K. Esto es por B1. Entonces acá, ¿cuál es la idea? Dejarla a la ecuación en función de estas dos variables. Que en realidad esta va a ser una continua, pero esta es la que le vamos a dar dos valores trascendentes, como ser un 0 y como ser este valor, o sea, a 0 tiempos y a t tiempos, para ver cuáles son los valores que tienen para poder determinar cuál va a ser mi gráfica resultante. Entonces, si ustedes resuelven esta ecuación, les tiene que quedar algo así como, después la controlan bien, B sub 2 igual a 2,49 por B sub 3 menos 2 por B sub 3. ¿Sí? Tal vez algún numerito no esté bien ahí, pero bueno, ustedes son dos valores numéricos, así que no van a tener problema para el análisis. Entonces, ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pongamos duplicar. Entonces, acá ya con esa ecuación, que la vamos a escribir acá abajo, vamos a sacar los puntos que nos interesan para poder graficar. Tengo B sub 2 va a ser igual a 2,49 por B3 menos 2 por B1. ¿Qué vamos a considerar para nuestra salida? Nosotros vamos a considerar para un tiempo igual a 0, ¿sí? B1 y B3. Entonces, en un tiempo t igual a 0, B1 vale 2 volt y B3 vale 0 volt. Entonces, la tensión de salida, en este caso, cuando B3 valga 0 y B1 valga 2, nuestra tensión de salida va a ser menos 4 volt. Entonces, en este caso, yo voy a decir que esto es menos 4 volt. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga B1 igual a 2 y B3 igual a 0, voy a tener mi salida B2, esta va a ser el valor de B2. Mi B2 va a ser igual a... Mi B2 va a ser menos 4. Otro punto importante que yo puedo considerar es acá, cuando yo tenga el pico del valor de la diente de sierra, es decir, cuando mi tiempo t, cuando mi tiempo sea igual a t. Entonces yo voy a decir que para un tiempo igual a t, o sea, el periodo, la tensión 1 va a ser de 2 volt, si en ese tiempo es de 2 volt, y mi tensión 3 va a ser igual a 5 volt. Entonces otra vez analizo esta ecuación para determinar el valor de mi tensión B sub 2. Entonces acá lo que tengo que hacer es 2,49 por 5 menos 2 por 2. Entonces eso les va a dar un valor que, si no me equivoco mal, puede ser, muy bien, 8,45 volt.
Entonces, acá ustedes van a tener 8,45, bueno, está medio desproporcionado, en todo caso lo hagamos más chiquito. Este va a ser menos 4 y este pueden ser los 8,45. Entonces, de esa forma, ustedes saben que si es una diente de sierra, en la salida también tiene que estar una diente de sierra. Entonces, así vamos a poder graficarla con los datos que ustedes tienen. Se va a hacer ahí. Y en este punto también va a ser a los 8 y tanto y acá a los menos 4. Y ahí les va a dar la señal de salida. ¿Sí? De esa forma la van a realizar, van a determinar el valor y en forma gráfica cuál es la señal de salida. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Muy bien. Continuemos un poquito más. Hagamos un último ejercicio por hoy. Profe, Sí. tengo una duda, pero es fuera de la materia, digamos. Ajá. Escucho. Estoy diseñando un micrófono para un instrumento musical y resulta Ajá. que lo conecto a la consola, mete ruido. Yo creo que es porque la puesta a tierra está hecha en el mismo potenciómetro. He visto que en algunos videos soldaban un cable de la tierra del potenciómetro a la misma chapa del potenciómetro, la parte de atrás. Sí. Pero cuando intento soldar no se queda el estaño en la chapa de atrás. Ya lo he lijado con un mini torno. Para Pero casi, sacarle, sí. claro, y Sí, sigue sin pegar. ¿has probado? Bueno, he probado lo siguiente. Ponerle un tornillo con una arandelita y ahí, y sobre eso ponerle la tierra. Ah, bien, gracias. Porque si no, no lo vas a poder soldar. Pero sí he visto que por ahí lo que hacen es ponerle un tornillito con una arandela y lo envuelven ahí a la tierra para que haga contacto. Ah, bien. No, porque Y fíjate, sí. he visto en Sí. videos que lo hacían con ácido muriático, pero ya me parecía como muy rebujado. No, sí, no. Yo lo vi o sea, he visto en equipos que estaban así puestos. Ah, bien. O sea, que tienen una arandelita, el tornillo y el alambre puesto ahí, el cable puesto ahí, cosa de que pueda hacer contacto y no haya problema. Ah, muy bien. Y fíjate que tenga continuidad en esa parte, que no esté pintada. Ah, bien, muchas gracias. No, por favor. Bien. Veamos un poquito más. A ver, les tiro tic de este último. En realidad faltan ejercicios, ¿no? Que sí ya les voy a poner todos, pero como van a tener 2 tareas para la casa. ¿Dónde está? Bueno, en realidad 4 y 7 no lo hicimos. Al 7 también lo dejo para que lo hagan ustedes. Este es el 8. Bien. Entonces, acá, en este circuito pide calcular la tensión de salida, o sea, me está pidiendo esta tensión. Entonces, para analizarlo a este circuito, lo que van a hacer ustedes es dividirlo por partes. Y van a tomar, por un lado, este amplificador, ¿sí? Por otro lado, van a tomar este que está acá. Y por otro lado, van a tomar este que está acá. ¿De acuerdo? Así lo van a considerar ustedes a los circuitos para poder analizarlo. Entonces, en este sector, ¿ustedes qué tienen? ¿Ubican qué es lo que tienen? ¿Cómo se llama ese circuito que aparece ahí? ¿Quién se acuerda? Un aplicador inversor. El primero no es inversor. Perdón. Fíjate lo que tienen acá.
son 3 señales de entrada. ¿Qué implicará eso? Muy bien, un sumador, exactamente es eso. Es un sumador. Entonces, acá tenemos un circuito sumador. ¿Sí? Acá, ¿qué tenemos? Obsérvenlo, mírenlo. ¿Qué será lo que tenemos ahí? ¿Qué parece? Fíjense, ¿cuál es el que más conocen ustedes? El inversor es el que más conocen. Exactamente. Muy bien. Ahora fíjense, ¿por qué es inversor? Porque ingresa, ¿por qué PIM? O sea, ¿por qué entrada? Por la entrada, Negativo. por la entrada inversora, por la entrada negativa. ¿De acuerdo? Bien. La señal de entrada está por la entrada negativa. Bien, mi pregunta es, ¿acá también está por la entrada negativa? Fíjense cómo está la señal de entrada. ¿No son seguidos? Ajá, ¿por dónde ingresa? ¿Por la? Entonces, ¿qué tipo de amplificador es? ¿Un seguidor puede ser? No. Es un no inversor. Es un no inversor porque ingresa por la positiva. ¿Sí? Y este de acá sí, ya es un inversor. ¿De acuerdo? Tienen la señal aquí y tienen también acá otra señal de entrada. Bien. Entonces, sumador y no inversor es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a considerar una tensión, lo vamos a poner con otro colorcito. Acá vamos a tener una tensión B sub salida 1. Y acá vamos a tener una salida 4, le vamos a poner porque a esta le vamos a llamar B sub 4. Entonces vamos a tener acá una B sub 1, una B sub 2, una B sub 3, una B sub 4. Entonces acá vamos a tener una salida 1 y acá le vamos a llamar a este PIN de acá salida 4, ¿sí? Porque va a estar relacionada con la entrada. Bien, en el sumador, en el circuito sumador, el amplificador sumador, la tensión de salida va a ser igual a menos R2 sobre R1 por la suma de todas las tensiones. Y este es R1 y este es R2. ¿Sí? Ese sería el valor del sumador. Ya vamos a ir viéndolo con más detalle. Después tenemos nosotros, ¿qué otra cosa? Tenemos el no inversor. En el no inversor, la salida va a ser igual a 1 más, a este le vamos a llamar R6, a ver, R1, R2,
este va a ser R3, este va a ser R4, este va a ser R5, R5, y este va a ser R6. Entonces, esta salida va a ser igual a 1 más R6 sobre R5 por B sub 4, o sea, por la entrada. ¿Sí? Esa sería en la salida de nuestro no inversor. Y después, acá tenemos que la tensión, podríamos comenzar a analizarlo un poquito antes de ver el final. Les voy a dejar para ustedes el final. En el sumador nosotros, a ver, conocemos las tensiones B1, B2 y B3. Tenemos que este es más 2, menos 6 y más 6. Por lo tanto, acá nos queda en la sumatoria 2 directamente. Y tenemos 24K sobre los 6K de R1. Fíjense que todas las resistencias son las mismas. R1, y eso les va a dar una tensión que cuando la calculen, piensen que tiene que ser más o menos menos 8 volts. Esa va a ser la tensión que van a tener acá a la salida. Con respecto al amplificador no inversor, ustedes tienen la tensión, esto es menos 3 volt, acá tienen menos 3 volt, tienen 4K de R6, 2K de R5, por lo tanto acá la salida les va a dar menos 9 volt. ¿Sí? Ahora, la señal de salida de acá van a considerarla de la siguiente forma, porque ustedes tienen en realidad, no es solamente una inversora, porque tienen tanto en la etapa inversora como en la no inversora señal de entrada. Sí, yo recién la vi después de que les dije que era solo una inversora. Entonces, ese valor de señal, si ustedes tienen, esto sería como si tuviesen una señal aquí, este sería R3, acá sería B sub 0,1, tenemos el amplificador, menos más la resistencia R4, y acá tendríamos la tensión B sub 4. Ese sería el circuito que me quedaría para determinar acá el valor de B sub 0. Entonces, de este amplificador final, ustedes van a tener que es menos R4 sobre R3 por la tensión 0,1, sería acá, más la tensión más 1 más R4 sobre R3 por B04. Entonces así este valor va a ser el de la tensión de salida en base al circuito que nosotros tenemos acá. Conocen todos los valores, estos ya los calcularon y pueden sacar cuál va a ser el valor de la salida. ¿Sí? Entonces el punto 4, el punto 6, si no me equivoco, les dejo como tarea y después vamos a terminar los otros puntos la próxima clase. A ver, este es el 6, no, entonces el 7. El 4 y el 7 son tarea. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Bueno, fantástico. Si alguien falta poner la asistencia, la ponen por favor y ya los libero.